Muy buen día, Dios te bendiga grande y ricamente. Solo haciendo investigación en Google sobre las leyes que nos amparan en nuestro país, Estados Unidos, encuentro que la primera enmienda declara que el gobierno en su autoridad no tiene derecho a dictar o establecer una ley que impida el establecimiento de libre expresión o celebrar asamblea como iglesia local para expresar adoración a Dios. Tampoco puede prohibir el derecho de creer en la fe o impedir el derecho de expresión o medio de comunicación. Nosotros como ciudadanos de este hermoso y bello país tenemos el derecho de reunirnos pacíficamente y celebrar asamblea y al mismo tiempo, si se violaren nuestros derechos como ciudadanos, podemos presentar protesta ante el gobierno. Si el gobierno quisiera impedir nuestro derecho como iglesia de reunirnos a adorar a Dios, la Constitución en la primera enmienda nos da el derecho de reunirnos como iglesia y expresar nuestra fe. Es nuestro derecho a ejercer dentro de la democracia para el pueblo. En otras palabras, este es nuestro derecho democrático que nos permite como pueblo creer, practicar la fe que cada uno quiera y escoja, y nos da el derecho de expresión, expresar opinión públicamente sin que el gobierno lo pueda impedir. Este es nuestro derecho como asamblea que permite a nuestra iglesia reunirse en manera pacífica, y el derecho de expresar ante cualquier impedimento que ellos quieran expresar, donde quieran detener el derecho de asamblea como iglesia. Esta primera enmienda creada fue añadida a las 10 primeras enmiendas en documento Constitución de 1791, 3 años después de que la Constitución fue ratificada. Están registradas las excepciones de igual manera de los derechos de la primera enmienda. Es con la excepción que la primera enmienda no da ningún derecho al pueblo o ciudadano o individuos para ejercer sus derechos, para violar la paz y el bienestar del prójimo. Por ejemplo, una persona no puede forzar a otra persona a ejercer una fe o una religión o una forma de creer o practicar su derecho de expresión para gritar a fin de infundir o provocar temor o miedo o instigar terrorismo en los demás, o al mismo tiempo dar una falsa alarma. Esto está prohibido por la ley en caso donde el derecho de los demás se viole. No hay derecho para que los ciudadanos violen esta enmienda. Nosotros como iglesia tenemos el derecho de reunirnos como pueblo a adorar a Dios siempre y cuando no expongamos a nuestro prójimo a ser lastimados, a sufrir daño o a causar algún contagio de epidemia. Frente a esta misma situación que se está viviendo, el gobierno ejerce su autoridad y puede ordenar que las iglesias se cierren y algunos centros esenciales de servicio como gimnasios, cantinas y en caso
que se perciba el gran riesgo de causar, infligir daño o muerte al prójimo. Mas la asamblea de nuestra iglesia es esencial en la comunidad para ejercer la fe, para fortalecer la fe, para impulsar, reforzar, animar espiritualmente, emocionalmente, moralmente y corporalmente, siempre y cuando nos sujetemos, sigamos el protocolo de distancia para proteger de contagio al prójimo. Así que no nos deben impedir el derecho de reunión para adorar a Dios. Al mismo tiempo, yo les digo a ustedes cómo podemos ver las multitudes de hombres en marchas públicas nacionalmente, protestando en todo el país. Se levantan las gentes inconformes contra el gobierno, el sistema de orden, de cuerpo policiaco, haciendo vandalismo, destrucción, pintando edificios, destruyendo estatuas que marcan la historia de la vida y victorias de nuestro hermoso, precioso país de Estados Unidos. Nadie se los impide y no tiene sentido pues ver cómo tantas multitudes de hombres demuestran su descontento en las marchas de protesta en inconformidad, levantando su voz en las calles o reunirse en los lugares de centros, de casinos donde se ejercen las apuestas o las cantinas. Esto no tiene sentido. O aún más, yo lo veo en el centro de nuestra ciudad, en la plaza central, el mercado abierto, en la venta de verduras, de frutas, personas con cubrebocas, otras sin cubrebocas, socializando sin guardar distancia, sus compras en la plaza, restaurantes locales, con sus carpas fuera de su edificio, las personas reuniéndose alrededor de la mesa públicamente para socializar y comer. Esto lo vemos en todas partes, en las calles principales, y es pues, ¿por qué nosotros no hemos de reunirnos como iglesia? Este es nuestro derecho como ciudadanos. Estamos amparados bajo la primera enmienda de la Constitución y por la palabra de Dios. Nos dice en Hebreos 10:23, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mantengamos pues firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que prometió. En Hechos 4:19, el apóstol Pedro se levanta y pone de pie y dice, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. En Hechos 5:29, otra vez declara, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es nuestra prerrogativa. A nosotros pues como pueblo de Dios, nos han tratado de impedirnos, de reunirnos, y si ellos quieren, nos podrán impedir reunirnos y lo que sea, pero no nos pueden impedir alabar y cantar a Dios. Dios nos dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Canten alegres todos los habitantes de la tierra. Nosotros no somos marcianos que venimos de otros, somos habitantes de la tierra. Si el gobierno nos tratare de detener en alabar con la libertad a Dios, nosotros nos reuniremos en sótanos, escondidos,
dentro de casas, con las puertas cerradas. Nos reuniríamos hasta abajo de un árbol, pero lo haremos. Confesamos que Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. A Jesús se le ha exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún hasta los gobernantes, los príncipes y los reyes y los poderosos de la tierra, todos tendrán que comparecer delante de Dios, tendrán que doblar su rodilla delante de Dios, en esta vida o en la vida por venir. Por lo tanto, nos dice Dios en Romanos 10:9, ahora, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Te cito la Escritura en Timoteo capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cada uno de vosotros, tú, yo, todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos embajadores de esta gracia que salva. Somos enviados a predicar, a hablar, a anunciar que Jesús es el Señor y que Él viene pronto y que es menester que toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble ante su nombre. Y es por gracia que sois salvos por medio de la fe. Esto no es nada de nosotros, es el don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Así que, declarando esta verdad, les hago saber que este domingo, 26 de julio, Dios mediante, nos reuniremos en la parte de afuera. Si nos cierran la puerta del edificio, entonces celebramos asamblea en el estacionamiento. Ustedes vendrán, estacionarán sus autos en debido orden, los sugieres les indicarán cómo se van a ir ubicando. Ojalá, yo ruego a Dios, ustedes puedan venir y estar presentes. Va a ser un servicio sencillo, hermoso, así, cantos a capela, con música acústica, el consejo de la palabra. Ustedes traerán cubreboca en su auto, sus ventanas abiertas. Será por un tiempo corto, 1 hora, 1 hora y media. Reciben el consejo de la palabra, Dios los bendice y nos regresamos a casa. Esto lo vamos a hacer a las 9 de la mañana, Dios mediante. Dios les bendiga, esperamos verles este domingo, 9 de la mañana, en la parte de atrás. Lleguen temprano, Dios les bendice grandemente. Amén.